Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primera carta de los Corintios, capítulo 15. Ahora, hermanos, quiero que se acuerden del mensaje de salvación que les he predicado. Este es el mensaje que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. También por medio de este mensaje son ustedes salvos, si es que se mantienen firmes en él. De lo contrario, habrán creído en vano. En primer lugar, les he dado a conocer la enseñanza que yo recibí. Les he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, como también dicen las Escrituras, y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Después se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Por último, se me pareció también a mí, que soy como un niño nacido anormalmente, pues yo soy el menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco llamarme apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo, y su voluntad para conmigo no ha resultado en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios en su voluntad que me ha ayudado. Lo que importa no es si he sido yo o si han sido ellos, sino que este es nuestro mensaje y que esto es lo que ustedes han creído. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? ¿Por qué si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada, ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, puesto que afirmamos que Él resucitó a Cristo, cuando en realidad no lo había resucitado, sino fuera verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no vale para nada, todavía siguen en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Si nuestra esperanza en Cristo solamente está referida a esta vida, somos los más desdichados de todos. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, y ha sido el primero en resucitar. Así como por causa de un hombre entró la muerte en el mundo, también por causa de un hombre entró la resurrección de los muertos. Y así como Adán todos mueren, así también en Cristo todos tendrán vida. Pero cada uno en el orden que le corresponda a Cristo en primer lugar. Después, cuando Cristo vuelva, los que son suyos. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes, y entregue el reino de Dios al Padre. Porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. Porque Dios lo ha sometido todo debajo de sus pies, pero cuando dice que todo lo ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que es Él quien lo sometió todas las cosas. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a Él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. De otra manera, los que se bautizan por los muertos, ¿para qué lo harían? Si los muertos no resucitan, ¿para qué bautizarse por ellos? ¿Y por qué estamos nosotros en peligro a todas horas? Porque, hermanos, todos los días estoy en peligro de muerte. Esto es tan cierto como la satisfacción que siento por ustedes como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Yo he luchado con las fieras en Éfeso, pero ¿qué he ganado con eso? Si es verdad que los muertos no resucitan, entonces, como algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar. Como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Vuelvan ustedes al buen juicio y no pequen, pues algunos de ustedes no conocen a Dios. Digo esto para que se avergüencen. Tal vez alguno preguntará, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Vaya pregunta tonta. Cuando se siembra la semilla, tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que siembra no es la planta que ha de brotar, sino un simple grano, sea trigo
o de otra cosa. Después Dios le da forma que Él quiere y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Uno es el cuerpo del hombre, otro es el de los animales, otro es el de las aves y otro es el de los peces. Del mismo modo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. El brillo del sol es diferente del brillo de la luna, y el brillo de las estrellas, y aún entre las estrellas el brillo es diferente de la otra. Lo mismo pasa con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible, lo que se entierra es despreciable, lo que resucita es glorioso, lo que se entierra es débil, lo que resucita es fuerte. Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo material, también hay cuerpo espiritual. Así dice la Escritura, el primer hombre, Adán, fue materia con vida, pero el último Adán es espíritu de vida. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material, después lo espiritual. El primer hombre, hecho de tierra, era de la tierra, el segundo hombre es del cielo. Los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho de tierra, así también nos parecemos a aquel que es del cielo. Quiero decirles, hermanos, que lo que es de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Pero quiero que sepan un secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados. Pues nuestra naturaleza corruptible se vestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh tu muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la ley antigua es la que da el pecado su poder. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Primera carta de los Corintios, capítulo 16. En cuanto a la colecta, para los hermanos en la fe, háganla según las instrucciones que di a las iglesias de la provincia de Galacia. Los domingos, cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado y guardado para que cuando yo llegue no tengan que hacer colectas. Y cuando yo llegue mandaré a Jerusalén a las personas que ustedes escojan, dándoles cartas para que lleven a los hermanos de allá la colecta hecha por ustedes, y así es conveniente que yo también vaya. Ellos irán conmigo. En mi viaje tengo que pasar por la región de Macedonia y después de Macedonia llegaré a Corinto. Puede ser que me quede con ustedes algún tiempo, o que tal vez pase allí todo el invierno, entonces ustedes podrán ayudarme en mi viaje a donde tenga que ir después. No quiero verlos solamente de paso, sino que espero estar algún tiempo con ustedes, si el Señor lo permite, pero me quedaré en Éfeso hasta el día de Pentecostés, porque tengo una gran oportunidad de trabajar en la obra del Señor y obtener buenos resultados, a pesar de que muchos están en contra mía. Si llega Timoteo, procuren que se sienta a gusto entre ustedes, pues trabaja en la obra del Señor lo mismo que yo. Así que ninguno de ustedes lo desprecie, sino al contrario. Ayúdenle a seguir su viaje en paz para que venga a verme, porque lo estoy esperando junto con los otros hermanos. En cuanto al hermano Apolos, le rogué mucho que fuera con los hermanos a visitarlos a ustedes, pero por ahora no quiso ir. Lo hará cuando tenga oportunidad. Manténganse despiertos y firmes en la fe. Tengan mucho valor y firmeza. Y todo lo que hagan, háganlo con amor. Hermanos, ustedes saben que la familia de Estéfana fue la primera que en la región de Acaya se convirtió en el Evangelio, y que ellos se han dedicado a servir a los hermanos en la fe.
Quiero que ustedes a su vez se sometan a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en esta labor. Me alegro de que hayan venido Estefanas, Fortunato y Acaico, pues en ausencia de ustedes, ellos me han animado espiritualmente. Lo mismo que ustedes, personas así merecen que ustedes las reconozcan. La iglesia de la provincia de Asia les manda saludos, Aquila y Prisca. Y la congregación que se reúne en su casa les manda muchos saludos en el Señor. Reciban saludos de todos, hermanos, salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, les escribo a ustedes este saludo de mi puño y letra. Si alguien no ama al Señor Jesucristo, que se ha puesto bajo maldición. Señor nuestro, ven. Que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes. A todos ustedes les envío mi amor en Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el capítulo número 15, Pablo da una explicación de la resurrección y vamos a ir entendiendo parte por parte, porque se manejan varios conceptos, se manejan varios puntos que es necesario que analicemos. Recordemos que Pablo está educado con las costumbres, las tradiciones judaicas, y que aparte tiene costumbres romanas. Y nos vamos a dar cuenta de que Pablo aquí menciona ciertos puntos y que podíamos contradecirlos, pero también hay puntos que podemos confirmarlos y basarlos en el Antiguo Testamento. Vemos cómo Pablo no pone ejemplos de la vida de nuestro Señor Jesucristo porque pues no vivió con él. Y vamos a mencionar algunos eventos y cómo se pudieran haber mencionado en esta carta a los Corintios algunos pasajes bíblicos de nuestro Señor Jesucristo con relación a esto, a la resurrección. Porque sabemos nosotros que Jesucristo fue resucitado por nuestro Padre Dios, pero Jesucristo resucitó en cuerpo y alma. Así fue palpado por Tomás cuando lo tocó, sus manos y su costado. Comió con ellos, los asistió, estaba con ellos, no era un espíritu, no era un holograma, no era una energía, era Cristo en cuerpo y alma. Y cuando ascendió a los cielos, Cristo subió en cuerpo y alma. No sabemos cómo puede Él llevarse su cuerpo, siendo que su cuerpo es material en este mundo. Eso es desconocido, y podríamos decir que es un dogma de fe. La teología dogmática nos maneja ese punto con mucha firmeza. Es un dogma, no lo sabemos. Hay cosas que no podemos saber porque no tenemos el conocimiento vasto para entenderlo. La materia se queda aquí. Si nosotros en la actualidad estamos en el 2018, sabemos que toda materia que sale al exterior se desintegra. A lo mejor la energía no, porque la energía no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma. Y a lo mejor en el momento en que Jesucristo fue elevado en la ascensión y fue llevado afuera del planeta Tierra, al universo, su cuerpo se desintegró, pero su espíritu continuó, que era la energía de Dios. Y su cuerpo se desintegró haciéndose polvo y cayendo sobre el planeta Tierra por todas las partes y todos los continentes de este globo terráqueo. Posiblemente así fue, lo desconocemos. Es una forma de pensarlo y decirlo, porque sabemos que la materia se desintegra al salir del planeta por la velocidad que tiene el planeta y por la atmósfera y la litosfera que tenemos en este planeta, pero eso ya lo sabemos en este 2018. Saliendo con un cuerpo, nuestro Señor Jesucristo pues ya no iba a poder respirar porque no hay oxígeno fuera del planeta Tierra. Y si Él había resucitado en cuerpo y alma, desconocemos perfectamente cómo se suscitó este evento de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Es algo muy importante, pero también debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo resucitó a varias personas. Resucitó a un niño allá en el poblado de Naín para que siguiera viviendo con su madre. También resucitó a Lázaro, el hermano de Marta y María, y a algunos otros que también resucitó a nuestro Señor Jesucristo y se mencionan en los evangelios. Y todo esto, pues Pablo no lo menciona porque no vivió con Jesucristo y no estuvo presente en esos momentos tan importantes. Podemos recordar también otra resurrección
que se menciona en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 5, en el versículo 21 y siguientes. La hija de Jairo, cuando regresa Jesús de la barca, se reúne y un señor llamado jefe de la sinagoga llamado Jairo le dice que a Jesús se pone a sus pies y le ruega que vaya porque su hija se está muriendo. No nos dice de qué enfermedad, ¿no? Pero antes de llegar, Jesucristo pues sí acepta, y antes de llegar con a la casa de Jairo, pasa un suceso de una mujer que es curada porque le toca la capa. Y ya después, cuando pasa todo este suceso, se entretiene nuestro Señor Jesucristo, van a los compañeros de la casa del jefe de la sinagoga, de Jairo, van a buscarlo y le dicen a Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija ya murió. Y entonces Jesús no les hace caso y le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree solamente, y no dejó que le acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, y el hermano de Santiago. Entonces pues llegan ahí a la sinagoga y resucita a la niña y le dice que no está muerta. La gente se ríe, toma al padre y a la madre y a los que lo acompañaban y le dice a la niña, Talita cum, que significa, muchacha, a ti te digo, levántate. En ese momento la niña de 12 años se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Entonces estamos viendo aquí un momento de la resurrección de una niña, la hija de Jairo. En el capítulo número 7 de Lucas nos menciona la resurrección del hijo de una viuda que es Naín, lo que acabamos de mencionar, en donde al llegar al pueblo iban a enterrar al hijo único de esta señora, y pues al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo que no llorara. La llevaban, se detuvieron. Jesús le dijo al muerto, joven, a ti te digo, levántate. Entonces el muerto se sentó, comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a la madre. Al ver esto todos tuvieron miedo y comenzaron a alabar a Dios diciendo, un gran profeta ha aparecido entre nosotros. Entonces nos damos cuenta que Jesucristo resucita a este niño, hijo de una viuda. Era toda su familia que tenía esta viuda, y si ella se quedaba sola, pues recuerda que las mujeres pues no las tomaban en cuenta. Si había un hombre en casa, pues le daban respeto, le daban ayuda, y si no, las viudas andaban quizás hasta de limosneras para poder, porque no iban a encontrar trabajo en ningún lado y iban a tener para comer. Entonces pues son costumbres y tradiciones que tenían. Entonces es muy importante esto para que ustedes lo tengan, ¿no? Entonces vemos aquí la resurrección de este niño o este joven, pero no sabemos el nombre de la viuda y no sabemos el nombre de este joven, pero sí sabemos que era de un pueblo llamado Naín. La otra cita bíblica que tenemos es en San Juan capítulo 11, en el versículo 17 y siguientes, cuando Jesucristo, ya después de 4 días que había muerto Lázaro, fue a Betania, y ahí es en donde Marta y María están desconsoladas por la muerte de su hermano, y van y se encuentran con nuestro Señor Jesucristo. Él llora, y los judíos dicen, miren cómo lo quería, así decían los judíos. Conmovido, Jesucristo se acercó a la tumba, y era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús le quiten la piedra, y bueno, pues ya le empezaron a decir, pues que tiene 4 días, ya huele mal, ya va a oler mal. Y les dice, no, te dije que si crees verás la gloria de Dios. Quitaron la piedra y Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo que digo en bien de esta gente es para que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó Lázaro, sal de ahí. El muerto salió con las manos y los pies atados con vendas. Entonces vemos aquí otra de las resurrecciones que nuestro Señor Jesucristo realiza, sin quitar muchas ocasiones que le fueron a pedir ayuda porque se estaban muriendo algunos parientes, algunos sirvientes. Hubo un comandante romano que le pidió que curara a su criado, que lo quería como un hijo, y no había muerto, pero estaba por morir, y por la fe tan grande que tenía el romano,
nuestro Señor Jesucristo tuvo necesidad de ir a verlo y le dijo, el soldado, yo cuando doy una orden se cumple, entonces si tú das la orden, mi criado al que quiero como un hijo se va a salvar, y así fue. Y había otros pasajes bíblicos que nos está mencionando cuando nuestro Señor Jesucristo curaba a muchos sin necesidad de irlos a ver. Y todo esto lo estoy renombrando para que podamos entender este capítulo número 15 en cuestión de la resurrección, y vamos a irlo viendo parte por parte para que lo podamos entender y ir descifrando varios puntos. Dice Pablo: ahora, hermanos, quiero que se acuerden del mensaje de salvación que les he predicado, no se les olvide el mensaje. Lo primero era que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino a perdonar nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Y les menciona muy claramente que con el mensaje podemos ser salvos, si siempre y cuando nos mantengamos firmes en ese evangelio. Dice, nos ha dado a conocer la enseñanza. Él la recibió de Cristo y que Cristo murió por nuestros pecados, muy claramente lo dice, y así dicen las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Pues la del Antiguo Testamento, la de los profetas, que iba a venir nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, a morir por nuestros pecados, así lo dicen las profecías, y se cumplieron. Y eso aún en la actualidad pues lo tienen los judíos, y no lo han podido entender, no lo quieren entender. Que lo sepultaron y que resucitó al tercer día, dice Pablo, como también dicen las Escrituras. Ellas se lo habían contado a Pablo, pero también las Escrituras lo dicen. Dice, y que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Pues aquí hay una situación diferente, ¿verdad? Porque pues aquí ya Judas Iscariote no estaba. Entonces está diciendo, se le apareció a Pedro y a los otros 11, bueno, pues lo entendemos, ¿no? Si se le apareció a Pedro y a los otros 10, pues lo entendemos, ¿no? Porque eran 12. Es Pedro y los otros 10. Si habían elegido a Matías, entonces Pedro y los otros 11. Aquí hay un error, ¿verdad?, del agiógrafo, del escritor Tercio o Pablo, en cuestión de decir la cantidad, ¿no? Es uno de los puntos que debemos de entender y razonar. Muy claramente dice, y que se le apareció a Pedro y luego a los 12, debió haber dicho a los 11, contando a Matías, porque ya Judas Iscariote no se encontraba. Después nos sigue aquí diciendo muy claramente, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, ¿sí?, en el momento de Pentecostés. Antes de Pentecostés, bueno, había mucha gente en Pentecostés en la fiesta, y el Espíritu Santo se apareció ante todos ellos. Bueno, no vieron a Jesucristo, pero Jesucristo se estuvo apareciendo durante 40 días y 40 noches después de su resurrección, y no solamente a los apóstoles. Aquí lo está diciendo Pablo, y también los discípulos lo mencionaban. Lo menciona Lucas en los Hechos de los Apóstoles y en su Evangelio. Después se les apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía en ese entonces, aunque algunos pues ya se habían muerto. Después nos sigue diciendo en el 7, fíjense, dice, después se apareció a Santiago. ¿A cuál Santiago? No es apóstol, porque ya habló de los apóstoles, de los 12. Este otro Santiago, ¿quién es? Posiblemente podríamos hablar que es uno de los diáconos, porque había muchos diáconos que le ayudaban a los apóstoles. Pero muy claramente dice que después se le apareció a Santiago, como que está haciendo la diferencia de los 12, ¿sí? Entonces, se estuvo apareciendo a sus 12 discípulos, pero también a Santiago. ¿Quién era Santiago? Debemos de saber que nuestro Señor Jesucristo pues tenía hermanos, hijos de Pedro, hijos de José su padre. Entonces, pues uno de ellos se llamaba Santiago. Dice aquí, y luego a todos los apóstoles. A todos los apóstoles ya no está hablando de los 12, sino a todos los apóstoles, a todas las personas que habían sido enviadas. Ya sabemos que había algunos que habían escogido para que llevaran a cabo actividades de la caridad, y que tanto Pedro y los demás discípulos pues no se entretuvieran en estar llevando a cabo algunas actividades de caridad, y habían escogido a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. Entonces pues los habían escogido para que ellos se realizaran, entonces eran como apóstoles, ¿no? Entonces les hago esta aclaración para que ustedes tengan la nota de que pues se está explicando de una manera un poco no entendible, pero
pero bueno, pues ya teniendo conocimiento de estos definiciones, pues ya sabemos que él le está diciendo a todos los apóstoles, pues toda la gente, ¿qué es un apóstol? Un enviado. Un discípulo es el que escucha y obedece, y un apóstol es un enviado. Entonces Esteban, Prócoro, Felipe, Nicanor, todos ellos pues ya eran apóstoles en el momento que fueron escogidos. ¿Sí? Bueno, por último se me apareció también a mí, dice Pablo, que soy como un niño anormalmente. Pues soy el menos importante de los apóstoles, de los 12 apóstoles, o de los otros apóstoles. Él se siente pues humildemente el más pequeño, ¿no? Porque pues perseguía a la iglesia, perseguía a los primeros cristianos, que era la iglesia. No estamos hablando de construcciones, de templos. Dice, pero soy lo que soy porque Dios me fue bueno conmigo, ¿verdad? Así se lo agradece y lo agradece. Y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Dice, al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios. O sea, dice, he trabajado mucho porque he viajado mucho, pero pues no es uno. El que trabaja es nuestro Padre Dios. Nosotros somos instrumentos, ¿sí? En su bondad me ha ayudado. Lo que importa no es si he sido yo o si han sido ellos, sino que este es nuestro mensaje y que esto es lo que ustedes han creído. Lo importante es el mensaje del Señor. Cómo lo hayan obtenido, de dónde lo hayan obtenido, no importa. Entonces es muy importante esto aclararlo, porque muchas veces nosotros somos muy locatarios en nuestra iglesia y no permitimos que otros avancen en nombre de Dios y que su amor sea grande. Y empezamos a criticar otras iglesias. Si somos católicos, criticamos todas las demás iglesias. Y si somos de otra iglesia, criticamos principalmente a la iglesia católica. Decimos que es la prostituta, así le dicen las otras iglesias a la iglesia católica, que es la ramera, ¿verdad? Que es la iglesia del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Por la actividad, la actitud de la institución católica, que en todos sus 2018 años que llevamos de vida, porque estamos en el 2018, pues han tenido situaciones muy, muy violentas. Una de tantas es la Santa Inquisición, ¿eh? Otra es la evangelización en la conquista en América Latina. Sí, porque no crean que vinieron a catequizar aquí a los indígenas con flores y con ofrendas. No, fue con castigos y a golpes. ¿Ah? Bueno, pero bueno, no vamos a hablar de eso porque nos tardaríamos horas o muchas horas en explicar todos esos sucesos. Pero no solo eso, sino en la actualidad se han dado los fenómenos increíbles de que en la iglesia existe todo tipo de pecado, todo tipo de acercamiento a lo mundano y lo material, principalmente de nuestros pastores, de nuestros guías, de nuestros presbíteros, de nuestros sacerdotes, de todo, tanto que han violado, como que se han enriquecido, como que tienen vicios, y ha habido hasta asesinatos entre ellos. Es algo increíble, pero pues es la verdad. Y todo esto hace que la gente le diga que la iglesia católica pues es la prostituta, es una ramera, es la falsa iglesia. Y como les digo, si son católicos, debemos de aceptar a todas las demás religiones que aman y creen, aman a nuestro Padre Dios y creen en nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Y si somos de otras religiones, debemos de aceptar que infinidad de cosas tiene mal la iglesia católica, pero algo importante tiene. La feligresía son los menos culpables de lo que hace la institución. Si ellos creen en nuestro Padre Dios y creen en nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, pues también hay que aceptarlos y llevarnos todos bien. Así lo dice Pablo. Lo que importa no es si he sido yo o si han sido ellos, sino que este es nuestro mensaje y que esto es lo que ustedes han creído en nuestro Padre Dios. Después dice, pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? ¿Quiénes eran los que decían eso? Pues los saduceos. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Aquí hubiera Pablo dicho los altercados que tuvo nuestro Señor Jesucristo en la vida, cuando estuvo evangelizando, y en un momento tuvo una discusión con los saduceos y los fariseos con respecto a la resurrección, que eso lo tenemos nosotros ahí ya connotado en uno de los evangelios. Y esto pues no lo menciona Pablo porque no lo sabe, pero él dice, pues entonces, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Pues es que esas son sus creencias, eran sus costumbres, nadie había resucitado antes.
Y ya al principio de esta explicación, pues ya mencionamos al menos 3 resurrecciones, ¿no? Sí, la hija de Jairo, ese joven en el poblado de Naín, y de Lázaro. Entonces, pero era un tipo de resurrección en la que esas personas ya después iban a volver a morir y ya pues no iban a resucitar. La resurrección que estamos hablando aquí es de cuerpo y alma. Es muy diferente. Van a decir ustedes, pues que Lázaro, Naín y la hija de Jairo no resucitaron en cuerpo y alma. Pues sí, pero se volvieron a morir. Y aquí está hablando de la resurrección eterna, en la que nuestro Señor Jesucristo resucitó y ya no volvió a morir. Es algo que pues van a decir ustedes, no lo podemos entender. Pues sí, no se puede entender porque hay muchas cosas que hemos estudiado que no se entienden. Si no tenemos la capacidad de entender hasta ahorita, hasta este momento. Y a pesar de que tenemos al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo que nos da entendimiento. Y aquí nos sigue diciendo, y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos pues no vale de nada. Y no tiene validez la fe que estemos viviendo. Si esto fuera así, nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios, pues, si no creemos en la resurrección. Entonces, lo más importante es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la venida del poder del Espíritu Santo sobre todos nosotros. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó, dice aquí la Escritura. Y nos sigue diciendo, en este caso también están perdidos los que murieron creyendo en Cristo. Pues si no creemos en la resurrección, pues morimos en Cristo, queremos vivir en Cristo. Por lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, que ha sido el primero en resucitar. Pues sí, a resucitar en la vida eterna, no como la Lázaro, Naín y como la hija de Jairo, que acabamos de explicar. Es otro tipo de resurrección. Eso fue como lo dijo con Lázaro: Señor, te doy gracias porque me permites, me has escuchado, pero todo esto es para que sepan que tú me has enviado para salvarlos del pecado. Así lo dijo Jesús cuando resucitó a Lázaro. Esto no lo menciona Pablo, hubiera sido muy bueno que nos lo mencionaran, pero pues él no vivió con Jesucristo, estuvo esos 3 años. Eso lo sabemos nosotros porque tenemos los evangelios, si no tampoco lo sabríamos. Pero cada uno en el orden que le corresponda a Cristo en primer lugar, porque es el primero que resucitó a la vida eterna. Cuando Cristo vuelva, sí, los que son suyos estarán con él. Entonces vendrá el fin, cuando Cristo derrote a todos los señoríos, autoridades y poderes y entregue el reino de Dios al Padre. Aquí Pablo ve como que la situación, porque en tiempo y forma, era un pueblo conquistado, era un pueblo reprimido por la nación romana, y la lucha constante de todas las naciones durante toda la creación o de todo el desenvolvimiento del género humano, pues siempre se ha tenido de que hay pueblos que han querido ser los poderosos. Hoy de la actualidad pues tenemos pueblos como Estados Unidos de Norteamérica, tenemos Rusia, tenemos Alemania, tenemos China y ya también Corea. Entonces son poderíos. Siempre tiene el ser humano tendencia a querer ser el líder, el jefe, la autoridad, el todopoderoso. Y en aquel entonces pues había estado antes Grecia, después llegó Roma, y estaba en su poderío, duró muchos cientos de años el poderío romano, y los judíos estaban bajo la represión, la conquista de los romanos. Entonces Pablo por eso habla así, ¿no? Se van a acabar todos los reinos. Ahorita pues tenemos muchos reinos en la actualidad, ¿no? Pues está el reino de los españoles, porque hay reyes en Inglaterra, en Irlanda, en Dinamarca. Hay muchos reyes, ¿verdad? En Australia, ¿no? Y hay reyes y reyes. Aquí tendríamos nuestros reyes aztecas, pero pues se desaparecieron, acabaron con ellos y no había aquí reyes y ya no hay. Aunque hay descendencias por allá en Francia de los aztecas, pero bueno. En lo que estamos es que Pablo está hablando de una manera que todo esto se va a acabar. Y dice muy claro que nuestro Señor Jesucristo le va a entregar el reino a nuestro Padre Dios, ¿no? El reino de Dios
nosotros sabemos que es el Espíritu Santo y habita en nosotros. Entonces hay una de las situaciones aquí que Pablo pues todavía no la menciona, todavía no la descifra con exactitud, porque el reino de Dios es el Espíritu Santo. Entonces el regresárselo a nuestro Padre Dios, nuestro Señor Jesucristo, es decir que el Espíritu Santo habita en nosotros y que ha hecho en este mundo lo que Dios quiere que se haga, y entonces le va a devolver a nuestro Señor Jesucristo esos resultados de ese reino, de ese Espíritu Santo que habita en nosotros, le va a dar esos resultados a nuestro Padre Dios. Pero bueno, aquí lo está mencionando Pablo de una manera terrenal, de los poderíos, de los poderes en la tierra. Después sigue diciendo, porque Cristo tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Yo me pregunto, ¿quiénes son los enemigos de nuestro Señor Jesucristo? Si nuestro Señor Jesucristo no nos vino a maldecir, no nos vino a condenar, sino era la salvación. Y Él no tenía enemigos. En la cruz dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Sí, estuvo enojado en una ocasión en una de tantas ocasiones, cuando habían convertido el templo, fuera del templo lo habían convertido en un mercado, en un tianguis, ¿verdad? Y puedan leerlo ustedes, ese pasaje bíblico en donde tira las mesas de los cambistas, de los que cambiaban las monedas, ¿verdad?, para poder comprar, ¿verdad? Y les tira las mesas y los corre del templo, ¿no? Mi casa es una casa de oración y la han vuelto una cueva de ladrones, así dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo no vino a ser enemigos. La gente se le hizo enemigo a Él. ¿Por qué? Pues porque querían poderes naturales, corporales, terrenales, materiales. Principalmente el Sanedrín. Ellos no querían perder el liderazgo que tenían sobre el pueblo. Y al ver que Jesús tenía más atracción para ser un guía espiritual y para ser el jefe de toda una sinagoga o del Sanedrín, pues ellos se sintieron celosos. Y por eso es que se hicieron enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Pero tenían una causa, que era el liderazgo que tenía nuestro Señor Jesucristo sobre las multitudes, y que ellos estaban perdiendo. Los romanos, los soldados, Pilatos, no eran enemigos de nuestro Señor Jesucristo, para nada. Ellos cumplieron órdenes los romanos, y Pilatos pues trató de salvar a nuestro Señor Jesucristo, pero pues la gente, los propios judíos decidieron elegir a Barrabás en vez de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pues no tenían enemigos. Pero dense cuenta cómo aquí Pablo lo dice de una manera muy lineal, ¿sí? Porque Cristo no tiene que reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos debajo de sus pies. Nuestro Señor Jesucristo ya está reinando. En primer lugar, ya está reinando. En segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo no tiene enemigos, ¿sí? Pero aquí Pablo lo dice de una manera como señalando al pueblo romano, a todos los pueblos como la Grecia, a todos los pueblos que se oponían a los judíos, que siempre se han opuesto a los judíos. Y vemos cómo pues Pablo está predicando de una manera judaica. Ese es su formato, esa es su manera. Y que siempre él sabe y conoce toda la historia del pueblo judío, del pueblo hebreo, que siempre ha estado luchando, peleando, batallando con tribus, con regiones, con razas politeístas, que tienen muchos dioses, y que ellos son monoteístas y que siempre han tenido problemas. Por eso dice, todos esos son sus enemigos. Y aquí lo adopta y dice, pues todos son enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no tenía enemigos. Algunos se comportaron como enemigos por el aprecio que le tienen a lo terrenal, material y lo mundano, pero nuestro Señor Jesucristo no tiene enemigos. Y esto mismo lo vemos ahora después, cuando dicen que nuestra Santísima Madre está aplastando, ¿verdad?, la serpiente, que es el pecado. Entonces podríamos entenderlo de esa manera, pero vemos cómo lo escribe el hagiógrafo, cómo lo escribe Pablo aquí con respecto a Cristo, y que hay mucha diferencia, Y el último enemigo que será derrotado es la muerte. O sea, el último enemigo que será derrotado es la muerte, pues ya nuestro Señor Jesucristo había derrotado la muerte, porque había resucitado en cuerpo y alma. Ahora, la muerte no es un espíritu, la muerte no es una persona, la muerte es un paso, es una transacción
es como el nacimiento. Cuando nace alguien, ¿verdad? Cuando se juntan las dos células, la de la mujer y el hombre, se forma una vida, de dos vidas, porque el espermatozoide y el óvulo solos tienen vida cuando están dentro del organismo de cada uno de los seres humanos. Y cuando se juntan, hacen una vida, nace. El nacer no es un espíritu, el nacer no es un monumento, el nacer no es una persona, el nacer es un evento que Dios ha permitido. Y la muerte, pues es un evento, es un paso. Pero aquí Pablo lo dice, el último que va a ser derrotado es la muerte. Pablo pues está pensando que en la resurrección posiblemente vamos a volver a tener cuerpo como tenemos ahorita. Y no. A lo mejor el día de la resurrección se van a levantar las almas, cada una de las personas, a lo mejor con una fisonomía física, pero ya no con un cuerpo físico. Y todos dicen, vamos a resucitar en cuerpo y alma, sí, pero un cuerpo no material, sino es un cuerpo espiritual, es lo que la teología nos ha enseñado a descifrar. Muchos decimos que vamos a resucitar en cuerpo y alma, y estamos diciendo cuerpo como el cuerpo que tenemos, pero la teología está diciendo en cuerpo y alma es el cuerpo que el Señor nos va a dar con esa alma, en donde nos hayamos muerto, o nos hayan depositado nuestras cenizas, o hayan depositado nuestro cuerpo, de ahí vamos a salir, ¿sí? Vamos a resucitar en cuerpo y alma, pero no es un cuerpo material terrenal, es un cuerpo que el Señor nos va a dar celestial, divino, que es muy diferente. O sea, es una envoltura muy diferente que te vas a revestir de Cristo y de Dios. Entonces es la resurrección, ¿no? Pero pues desafortunadamente pues mucha gente lo toma de una manera muy literal y entonces caen en errores, en malas interpretaciones y no comprenden exactamente cómo puede ser esa resurrección. Aunque pues no tenemos una nota, solamente es una profundidad del estudio teológico, que así la tenemos. Y nos sigue diciendo, porque Dios lo ha sometido todo debajo de sus pies. Porque Dios, o sea, nuestro Padre Dios, lo ha sometido todo debajo de sus pies. O sea, hablando de pies como si fuera persona, ¿no? Si Dios no tiene cuerpo, nuestro Padre Dios. Pero bueno, así lo está diciendo Pablo. Pero cuando dice que todo le ha quedado sometido, es claro que esto no incluye a Dios mismo, ya que Él es quien sometió todas las cosas, lógico. Y cuando todo haya quedado sometido a Cristo, entonces Cristo mismo, que es el Hijo, se someterá a Dios, que es quien sometió a Él todas las cosas. Así Dios será todo en todo. Pues aquí quiere dar a entender Pablo, unas palabras medias difíciles de poder explicar con Él mismo, de que nuestro Padre Dios es todopoderoso. Y nuestro Señor Jesucristo está sometido a nuestro Padre Dios. O sea, pues sí, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ni uno es más, ni otro es menos. No porque ocupe el tercer lugar, el Espíritu Santo ya es menos. O porque nuestro Señor Jesucristo ocupa el segundo lugar, es menos. Así se nos ha presentado para que lo podamos entender nosotros doctrinalmente. Y desafortunadamente pues no lo entendemos muchas veces. Y empezamos a sentir las cosas de una manera diferente. Bueno, entonces pues todos los tres son del mismo Dios en tres divinas personas. Y entonces aquí nos menciona que si se bautizan como muertos, pues ¿para qué? Si sabemos que no vamos a resucitar, somos muertos en la resurrección, muertos en el bautismo. Entonces si creemos en la resurrección, estamos entonces sintiendo que hay resurrección, ¿sí? Y entonces hay salvación. Dice aquí, Pablo dice, yo he luchado con las fieras en Éfeso, pero ¿qué he ganado con eso si en verdad los muertos no resucitan? Entonces, como algunos dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y claro, dice Pablo, no se dejen engañar. Los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Por eso, pues no te juntes con lobos, porque aullar te enseñas. Vuelvan ustedes al buen juicio y no pequen, pues algunos de ustedes no conocen a Dios. Digo esto pues para que se avergüencen, ¿no? Y sigue diciendo, tal vez algunos se preguntarán cómo van a resucitar los muertos, ¿verdad? Y ya lo hemos estado ahorita mencionando. Y él lo menciona, ¿no?
pues diferente, porque cuando siembra una semilla, la semilla es muy diferente a la planta que va a dar esa semilla, al tallo que va a dar esa semilla, a la flor que va a dar esa semilla, al fruto que va a dar esa semilla. Entonces, pues así va a ser la resurrección, como les vuelvo a repetir, nos va a resucitar en cuerpo y alma, pero un cuerpo que envuelve esa alma que va hacia Dios, no un cuerpo como el que tenemos ahorita terrenal. Eso es lo diferente. Y empieza a explicarlo como dice aquí, los cuerpos celestes, dice, los cuerpos celestes y cuerpos terrestres son diferentes. Pero una es la hermosura de los cuerpos celestes y otra la hermosura de los cuerpos terrestres. Dice, el brillo del sol es diferente al brillo de la luna. Pues sí, en aquel entonces no sabían que la luna era, tenía luz porque el sol le estaba aventando la luz. Y nos menciona el brillo de las estrellas, y aún entre las estrellas el brillo de una es diferente a la otra, dice Pablo, y conste que él no sabía nada de astronomía, y pues sí es cierto, porque nosotros vemos las estrellas y unas pues son estrellas que son soles de otros sistemas solares, pero hay unas estrellas que les vemos como estrellas, pero son los planetas, que están reflejando la luz que el sol les está aventando. Entonces la luz es diferente, y a un astrónomo les puede decir, esta luz es más intensa que esta otra luz, ya viéndola con un telescopio. Y pues bueno, aquí Pablo lo está diciendo sin saber astronomía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está hablando por boca de Pablo. Y nos sigue diciendo, lo que se entierra es corruptible, lo que resucita es incorruptible. ¿Sí? Lo que se entierra es un cuerpo material, lo que resucita es un cuerpo espiritual. Ya se dan cuenta. Entonces vamos a resucitar con un cuerpo espiritual, no con el cuerpo que tenemos. Pero toda la gente piensa que vamos a resucitar en cuerpo y alma, pero con el cuerpo como el que tenemos, no inventen. Aquí lo dice y está bien explícito. Yo no sé por qué andan entendiendo otras cosas, pues porque no leen, no estudian. Así dice la Escritura, por un hombre entró la muerte y por un hombre entró la vida. La muerte terrenal por Adán. Sin embargo, lo espiritual no es primero sino lo material. Primero fue lo material y después lo espiritual, porque primero hicieron nada. Entonces empieza a explicar Pablo conforme a la historia del Génesis, de cómo fue creado el hombre. Entonces esto es muy importante que lo tengan ustedes para que se den cuenta que Pablo pues no deja de predicar de una manera judaica. Sin embargo, lo espiritual no es lo primero. El primer hombre hecho de tierra, lo sabemos que era de barro. El segundo hombre es del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Fue engendrado, no creado, con la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa, así dice el credo. ¿Se acuerdan de esa información que tenemos? Bueno. Después dice, los cuerpos de la tierra son como aquel hombre hecho de tierra, y los del cielo son como aquel que es del cielo. Así como nos parecemos al hombre hecho en la tierra, pues así también nos parecemos a aquel que es del cielo. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que muy distintos que los ángeles. Por eso vino el deterioro de ese ángel caído. Tuvo envidia de que él es un ángel, o era un ángel servidor del Señor, y que nosotros, nuestro Padre Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y que nos hace ser sus hijos, y todavía nos da una herencia, la vida eterna, vivir con Él. Y los ángeles no, pues ellos fueron creados para el servicio del Señor. Y esa fue la rebelión que tuvo ese ángel caído y muchos otros más. Bueno, esa es otra historia. Quiero decirles, hermanos, que lo que es de carne y hueso no pueden tener parte en el reino de Dios, y que lo corruptible no puede tener parte en lo incorruptible. Pero quiero que sepan un secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de la trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados. ¿Sí? Se resucitamos en cuerpo y alma, en un cuerpo que el Señor nos va a dar, no el mismo que teníamos. Es una transformación. Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible,
y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Así lo sigue diciendo Pablo, la muerte ha sido devorada por la victoria. Sí, pues, la victoria tampoco es un monumento, es un suceso. Sí. El aguijón de la muerte es el pecado, dice, y la ley antigua es la que da al pecado su poder. El aguijón es el pecado. ¿Qué es pecado? Ausencia de Dios. Eso es pecado. ¿Sí? Que no existe Dios en lo que tú haces y está en contra de las cosas que Dios te ha dicho que no hagas. Estás en contra de las cosas que te dice Dios, haz esto, y si lo haces al revés, eso es pecado. Y en todo suceso en donde no está Dios, eso es pecado. ¿Sí? Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo porque Él murió por nuestros pecados. Por lo tanto, mis queridos hermanos, dice Pablo, sigan firmes y constantes, trabajando siempre. Pues el trabajo es muy importante. La labor es muy importante. Trabajen siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. En el capítulo número 16 nos dice de una colecta, algo curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues la gente que se dedicaba a las cosas del Señor, pues eran colaborativos, todos vivían en unión, en fraternidad, y se convidaban de todo, y la gente daba donativos, en este caso, digamos, a Pablo, o a Silas, a Bernabé, a Juan Marcos, a Timoteo, para que tuvieran dinero y pudieran ellos viajar, dedicarse a la palabra del Señor y no estuvieran preocupados porque tengo que ponerme a trabajar para ganar dinero porque ya no tengo dinero para comer. Bueno, dice, en cuanto a la colecta para los hermanos en la fe, háganla según las instrucciones que di a la iglesia en la provincia de Galacia, dice Pablo. Y muy claramente aquí dice, los domingos, se me hace muy extraño que nos hayan puesto en este versículo 2, los domingos. Cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado. Los domingos. Hay que ver la traducción. A lo mejor no decía los domingos, ¿no? A lo mejor decía, porque los judíos, el primer día de la semana es el domingo. El día que no hacía nada era el séptimo día. Y no podían hacer una recolecta. Pudieron haber dicho el primer día de la semana, ¿no? O pudieron haber dicho el día viernes, el sexto día de la semana. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Nos dicen que es el domingo. Dice, cada uno de ustedes debe apartar algo según lo que haya ganado. No dice que el 10%, apartar algo. Y guardarlo para que cuando yo llegue no se tenga que hacer colectas. ¿Sí? No hacer colectas, dice Pablo. Todos vamos a colaborarnos. Guarden algo de lo que ustedes han ganado para que cuando llegue Pablo, sí. Y cuando yo llegue mandaré a Jerusalén a las personas que ustedes escojan, dándoles cartas para que lleven a los hermanos de allá la colecta. No era para Pablo, era para ayudar a los demás. Entonces, porque en la actualidad nuestros presbíteros, sacerdotes, pastores y guías, ¿sí? La limosna, la caridad, el dinero que se les da en pago de los sacramentos que nos administran, de la misa que le pagamos, 15 años, una boda, una comunión, un bautizo. Ese dinero no se lo dan a los pobres, como lo hizo Pablo ahí. Voy y hago la colecta y yo mando unas cartas para que se los lleven allá a los hermanos allá en Jerusalén. No, aquí es, venga nuestro reino. Entonces no cumplen. Y no solo la iglesia católica, me gusta hablar nada más así, pero en todas las demás iglesias hacen algo parecido. ¿Sí? Ponen a la gente a vender la Atalaya, el Despertar, unas revistas evangelizantes. Y el dinero que sacan, pues es para hacer más, dicen, para hacer más. Pero hay ganancia. ¿Sí? Se va ganando. Sí, dinero. Los líderes y los que están hasta arriba son los que más ganan, los que más dinero tienen de todas estas negociaciones. Pero es para darles
tú lo que ganaste 100 pesos, bueno, guarda 10. Y así juntan 10 de cada uno, y ese dinero es para dárselo a los pobres, a los que no tienen casa, vestido y sustento. No es para que yo me compre mis zapatos, mi vestimenta. Pablo dice, yo me dedico a hacer tiendas de campaña y a venderlas. Acuérdense que Bernabé vendió sus terrenos o su terreno y le dio el dinero a los apóstoles, pues para que no se pusieran a pescar y se dedicaran a predicar, ¿verdad? Y aquí vemos cómo Pablo el dinero no lo ocupa para él, ¿eh? Bueno, es otro puntito que hay que analizar. Y si es conveniente que yo también vaya, ellos irán conmigo, dice. Si es conveniente, pues yo voy a hacer la repartición, ¿no? No sea que por ahí, por el camino, ¿sí?, se quede algo balagado, ¿eh? Desbalagado. En mi viaje tengo que pasar por la región de Macedonia, dice, y después de Macedonia llegaré a Corinto. Puede ser que me quede con ustedes algún tiempo, tal vez pase yo todo el invierno. ¿Se dan cuenta cómo Pablo no crean que iba un día, 2 días? Iba en un lugar, a veces quedaba 1 o 2 años. No quiero verlo solamente de paso, sino que espero estar algún tiempo con ustedes, si el Señor me lo permite. Muy claramente lo dice, si nuestro Padre Dios nos permite seguir haciendo esto. Pero me quedaré en Éfeso hasta el día de Pentecostés. Celebra Pentecostés, pero ¿cuál Pentecostés? ¿El judío o la venida del Espíritu Santo? No nos menciona aquí. Sí, porque 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, da la casualidad que se juntaron las dos. Bueno, no se juntaron las dos, sino se instituyó la fiesta del Espíritu Santo porque llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a toda la gente, a todos los discípulos principalmente, como lenguas de fuego. ¿Y qué se estaba celebrando en ese entonces? Pues Pentecostés es la fiesta judaica. 50 cosechas. Llevaban las cosechas al templo, los judíos, a ofrecérselas a nuestro Padre Dios por agradecimiento de que habían tenido una buena agricultura, un buen cultivo, habían obtenido recursos alimenticios. Aquí no nos menciona, pero sabiendo que es judío y sabiendo que está evangelizando de una forma judía, pues qué fiesta de Pentecostés a lo mejor estaba celebrando. Pues vamos a darle la aceptación a Pablo de que las dos, ¿verdad?, tanto Pentecostés judaica como la venida del Espíritu Santo, ¿no? Pero no nos menciona, porque tengo una gran oportunidad de trabajar en la obra del Señor y obtener buenos resultados, a pesar de que muchos están en contra mía. Pues sí, pues es natural, hasta en este 2018 hay mucha gente que está en contra de la palabra del Señor. En la actualidad hay jóvenes de menores de 35 años, en su mayoría, no todos, que no creen en Dios, no aceptan la doctrina, han crecido con una moral ausente, con un adoctrinamiento ausente, con un amor a Dios ausente, con una fe y un credo ausente. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Pero lo que sí debemos saber es de que debemos de seguir trabajando para evangelizar a todo aquel que el Señor nos atraviese en nuestro camino, en nuestra vida, sea quien sea. Y nos sigue diciendo aquí Pablo, si llega Timoteo, ¿se acuerdan de Timoteo que lo llevó a fuerzas a circuncidar en contra del mandato de los apóstoles que les había dicho, no vayan a Antioquía y no hay problema, les vamos a mandar a Silas y a Judas Barsabá para que les digan a ustedes que no hay problema si se circuncidan o no? Y a Pablo le valió gorro y él hizo que Timoteo se circuncidara para que cuando los judíos se dieran cuenta no fueran a echarle en cara de que traía ahí a Timoteo un converso, pero que no estaba circuncidado y tener problemas, ¿no? Y bueno, pues aquí pues a Timoteo le tiene gran estima, porque ha sido Timoteo una persona muy convertida aparte de todo, y una personalidad que ha ayudado mucho en el Evangelio. Procuren que se sienta a gusto entre ustedes, le dice, se los está recomendando Pablo a los de Corintio. Pues trabaja en la obra del Señor lo mismo que yo. Así que ninguno de ustedes lo desprecie, sino al contrario, ayúdenlo a seguir en el viaje de la paz. Para que venga a verme, porque lo estoy esperando junto con otros hermanos. Acuérdense que están hablando de hermanos en Cristo, no hermanos de su sangre.
En cuanto al hermano Apolos, hay otro, Apolos. Le rogué mucho que fuera con los hermanos a visitarlos a ustedes, pero por ahora no quiso ir. Lo hará cuando tenga oportunidad. ¿Sí? Y hace una sugerencia, advertencia, consejo: manténganse despiertos y firmes en la fe. Que estemos siempre pendientes, ¿no? Todos los días, minuto a minuto, hay que estar siempre pensando en el Señor y mantenernos siempre en fe. Tengan mucho valor y firmeza. En aquel entonces, que eran perseguidos y asesinados, como lo que estuvo siendo atestiguándolo Pablo, ahora él era al revés, ahora lo andaban buscando para matarlo, ya que él anduvo buscándolos para que los mataran. Ahora se le revirtió y se cumple con lo que dice: con la vara que mides serás medido. Al que espada mata, espada muere, ojo por ojo, diente por diente. Eso hizo él, eso le estaban haciendo ahora a él. Ustedes saben, hermanos, que la familia de Estefanas fue la primera en la región de Acaya en convertirse al Evangelio, a la buena nueva, a la doctrina de Cristo, y que ellos se han dedicado a servir a los hermanos en la fe. Quiero que ustedes a su vez se sometan a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan en esta labor. Me alegro de que hayan venido a Estefanas, Fortunato y Acaico, pues en ausencia de ustedes, ellos me han animado espiritualmente. ¿Sí? Lo mismo que a ustedes, personas así merecen que ustedes los reconozcan. Las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Acuérdense que al decir iglesias es el conjunto de personas que ya se convirtieron a la doctrina de Cristo, y ellos es una iglesia, una familia, una comunidad, una colonia, una aldea. Sí, se les dice iglesias. No es que sean iglesias de otras, no, de otras instituciones, no. Y las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Prisca y la congregación que se reúne en su casa les mandan muchos saludos en el Señor. ¿Se dan cuenta cómo dice aquí? Los que se reúnen en su casa. Sí, porque no había iglesias católicas ni cristianas. Había templos, sí, pero sinagogas judaicas, o los templos romanos de los dioses falsos, ¿verdad? Pero no había construcción de iglesias católicas. Estamos hablando de los años 50 de nuestra era. Reciban saludos de todos los hermanos, salúdense unos a otros con un beso santo. Que haya paz, que haya tranquilidad, que haya amor, que haya unión. Si alguien no ama al Señor Jesucristo, que sea puesto bajo maldición. Señor nuestro, ven, dice Pablo. Es algo muy duro, ¿no? Si alguien no ama al Señor Jesucristo, que sea puesto bajo maldición. ¿Se acuerdan de Santiago y Juan, que le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: no nos aceptaron en ese pueblo, Señor, nos corrieron cuando llevábamos el mensaje que tú nos dices que les llevemos, que eres el Hijo de Dios y que la salvación ha llegado? Si tú quieres y nos permites, bajamos rayos y centellas del cielo para que esas ciudades sean destruidas. Eso lo dijo Juan y Santiago. Y Jesús les dijo: no. Aquí Pablo dice: si no creen en el Señor Jesucristo, que sean puestos bajo maldición. O sea, qué barbaridad, ¿no? O sea, qué exageración de Pablo. Pero bueno, está hablando muy estricto, muy duro, muy violento. Y ya ni Jesucristo dijo eso. ¿Ah? Sí se acuerdan de ese pasaje bíblico, ¿verdad? Bueno. Que el Señor Jesucristo derrame su gracia sobre ustedes, dice Pablo. A todos ustedes les envío mi amor en Cristo Jesús. Pablo les da esa bendición, que nuestro Señor Jesucristo les dé la gracia y les envía ese amor fraternal a toda la gente que cree. Pero qué violencia tan enorme, Pablo. Aquel que no cree en Jesucristo, que sea maldito, ¿no?
Pues el único que puede aquí maldecirnos es... No vamos a estarle pidiendo al Señor, ay Señor, maldice a los musulmanes, no creen en ti, Jesucristo, ay, por favor. Maldice a los hindúes, no creen. Tienen sus dioses, ¿no? Paganos. Maldice a los chinos, a los japoneses, ¿no? A los maometanos, ¿no? Sí. Maldice a todos los ateos, a los que no creen en Dios, ¿no? Que no creen en Cristo. Pues no. No le podemos pedir a nuestro Señor Jesucristo, no le podemos pedir a Dios que eso suceda, porque no, o sea, el único aquí que puede tomar, el único que puede decir y juzgar, lo hemos visto, es nuestro Padre Dios. Entonces, pues nosotros nos debemos de mantener en colaboración con Dios, en llevar a cabo y hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, con el poder del Espíritu Santo, y no estar buscando odios, rencores, estar maldiciendo, venganza, no, nada de eso. Nosotros lo que debemos hacer es hacer oración, vivir en paz, en armonía, como se nos ha escuchado. Entonces vemos aquí como Pablo, pues sí, como que se le fueron las líneas, ¿no? Y ya, pues, oye, ¿cómo puede ser posible que esté diciendo eso, ¿no? Que es algo muy duro, ¿no? Pero bueno, así lo mencionó él, así lo dijo él. Y bueno, pues quiero recordarles nada más para que lo puedan ustedes, antes de terminar, para que puedan ustedes observar ese suceso, semejante a lo que Pablo está diciendo, de que maldición a quien no crea en nuestro Señor Jesucristo. Está en el capítulo 9, en el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 51, que dice que cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento, pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió. Luego se fueron a otra aldea. O sea, si Jesucristo no permitía eso, Pablo aquí, pues Jesucristo le hubiera dicho: no, Pablo, estás mal. Entonces nos damos cuenta cómo aquí el temperamento de Pablo se hace presente y escrito está. Entonces esto nos hace ver muchas situaciones